Muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a comenzar con la plática. Les comentaba que para mí es un honor el estar como parte de este maravilloso panel. Acabo de escuchar la última plática con el doctor Juan Pablo y esta referencia hacia la parte de pequeñas especies. Y bueno, como bien comentó la doctora Rosario, nos deja también una posibilidad de hacer una interacción que espero sea de su agrado. Yo me dedico, como comentó la doctora, a la parte clínica, enfocado en la dermatología como ejercicio exclusivo y esta parte de la investigación en el comportamiento del sistema inmunológico asociado a las diferentes patologías que el paciente puede manifestar, no únicamente la parte dermatológica. Entonces, desde el punto de vista de conducta, me hubiese encantado hablar más acerca de los gatos y no necesariamente, aunque tengo muchas fotos con los gatos, la verdad es que sí, creo que son más fotogénicos que los perros, me encantan por igual. Pero en el caso de los gatos hay mucho más entendimiento de los cambios que se pueden suscitar, que se pueden originar en el ambiente del gato y todas estas cuestiones fisiológicas que se ven alteradas y repercuten en problemas como, por ejemplo, urinarios, gastrointestinales y dermatológicos. En el caso de los perros, como ya escucharon previamente, y es una realidad, si hacemos una búsqueda de información en los portales en donde están los artículos científicos, vamos a encontrar realmente información en perros, por supuesto que sí, pero más enfocado hacia esta parte conductual de perro ferial, de perro con desórdenes de agresividad y no tanto hacia enfermedades de manera más enfocada a situaciones gastrointestinales, neurológicas, dermatológicas. Sin embargo, también es una realidad que es un área totalmente nueva. Para mí, inicio con esta diapositiva de una persona que me cambió el cómo yo ver la etología en los perros y en los gatos. El doctor Moisés Heiblum, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero en el área de pequeñas especies en nuestro país se le considera no solamente el más grande etólogo y que dio la posibilidad, etólogo en la parte de perros y gatos, sino también tenía una grandeza de ser humano como no veo frecuentemente. Y estoy seguro que si él estuviera todavía con nosotros, no se perdería esta plática porque sería la primera vez en la que todas sus recomendaciones, todas esas pláticas que teníamos cuando nos encontrábamos en algún evento, era: Martín, hay que hacer algo en la parte dermatológica. Oye, Martín, esto está muy relacionado, la parte etológica con la parte de dermatología. Y siempre me ilusionaba y por supuesto que siempre quise. Sin embargo, también es una realidad que aunque existen ya más etólogos en la parte de perros y gatos, muy pocos quieren trabajar en la parte de investigación clínica que no sea conducta, únicamente conducta, no enfocado al agravamiento de las enfermedades, como ya se sabe para el caso de dermatitis atópica, sino básicamente desórdenes de conducta. Entonces, y está súper bien, pero creo que hay un campo muy grande actualmente para las personas que les guste esta área y que quieran seguir los pasos del doctor Moisés. Entonces, donde quiera que esté, le dedico esta plática. Como debemos de tener antecedentes para poder ubicarnos en el objetivo, en el objetivo de la plática. Y para mí un antecedente muy importante es qué tan importante, valga la redundancia, es hablar de perros en los foros en donde se estén hablando temas que probablemente sean más enfocados a la producción. O tal vez no habrá información en esa área o tal vez no es el foro adecuado para esa área. Yo creo que si hemos entendido
antes de esta situación que estamos viviendo, antes de esta pandemia, que los grupos multidisciplinarios son los que han cambiado cómo se ven las disciplinas en el mundo, pues no sería extraño, pero si no es así, creo que hoy tenemos que entender que el conocimiento de todas las áreas es imposible tenerlo por parte de una persona o de un grupo pequeño de personas. Que la todología es algo que tendrá que ir desapareciendo y que es momento de que esté desapareciendo, puesto que es muy grande el reto que tenemos enfrente del conocimiento, pero también los alcances que nosotros podemos tener podrían ser cumplidos y solamente serán cumplidos de manera excelente, siguiendo los ejemplos en otros países, cuando se forman estos grupos multidisciplinarios y no solamente de otras áreas como de medicina humana, tal vez como bioquímicos, biólogos, epidemiólogos, estadistas, sino también entre las diferentes especies dentro de la veterinaria de un solo tema, como es el caso de bienestar animal. Entonces, para que nos hagamos una idea del por qué hoy en día se tiene a los perros como un tema trending, ¿no? Es uno de los artículos, porque más o menos se comportan, ¿no? El rango es muy amplio, pero en promedio ¿sí? Se tiene estimado 30 perros por cada 100 habitantes en el mundo, más, menos, dependiendo en dónde se realicen estos estudios. Pero la realidad es que es una cantidad impresionante. En México, desafortunadamente, los estudios que existen no están compilados porque sí me ha tocado conocer en algunos congresos gente que tiene información de algunos estados. Sin embargo, el compendio, la publicación a nivel internacional, desafortunadamente no figuramos para saber cuántos perros se tienen por habitantes en nuestro país. Se tienen estimados y probablemente estemos un poquito más allá de este promedio. ¿Ok? Ahora, también como un antecedente para poder aterrizar estas nuevas formas de convivencia en las que gira, ¿no?, el título de esta charla, pues es recordar las funciones que los perros tienen. Las funciones zootécnicas nos las enseñan desde que estamos en la licenciatura y existe una materia que se llama zootecnia de perros y gatos y que más allá de los caracteres de belleza o las características de belleza de los perros, el enfoque correcto es conocer las patologías asociadas a la raza y las funciones a las que esta raza ¿sí?, se le atribuyen, ¿no? Perros de trabajo, perros de presa. Esto es la base para también entender al momento de acercarnos a la práctica clínica de perros y gatos, siempre vamos a leer enfermedades por predisposición racial. Y esas enfermedades por predisposición racial, algunas de ellas son posibles por la función zootécnica del animal. Por ejemplo, la facilidad de adquirir ciertas enfermedades infecciosas, como en el caso de dermatofito, se ven más en perros de presa y por un tipo específico de dermatofito. ¿Sí? Entonces, hay que ir entendiendo cómo todos estos fundamentos y el mal entendimiento de ellos nos van a llevar o nos han llevado a algunas situaciones que vamos a discutir o que vamos más que nada a platicar el día de hoy. Pero la base es identificar las condiciones en las que el animal debería de estar. Los pastores alemanes, los gran danés que viven en un departamento, no se necesita tener mucho más que un entendimiento de la fisiología, por ejemplo, de cómo funciona el eje hormonal y cómo impacta el fotoperiodo, por ejemplo, para entender por qué son animales que pueden tener una mayor susceptibilidad. Y, por supuesto, también entender el trabajo del perro nos permitirá hacer estas inferencias al momento de indagar el por qué el perro se ha vuelto destructor. El labrador que todo destruye. Pues, si el labrador
está confinado a un área, en un departamento, en una azotea, en un patio, pues no va a cumplir todas esas características que por herencia va a expresar como es una importante actividad física que este animal debe de tener, y pues la base de estas conductas que para los propietarios son un problema, pues es la canalización de situaciones fisiológicas que el animal ya no tiene. Y entonces, pues las tiene que canalizar de alguna forma. Esto lo vemos muy frecuente porque si no entendemos, y se tiene que analizar, porque si no lo entendemos, probablemente intentemos tratar una condición de una forma totalmente mediana o viendo únicamente la punta del iceberg. Y entonces únicamente sostendremos una posibilidad de control cuando la posibilidad inclusive de remitir la condición sería si entendemos absolutamente de dónde deriva toda esta situación patológica que el animal estuviese presentando. Ahora, por supuesto que ha evolucionado de una manera brutal el entendimiento de las funciones o técnicas de los perros. Hoy en día, pues se habla más de las cuestiones de belleza en razas, que pues el énfasis es una función más que unas características en cuanto a los aplomos, en cuanto al tipo de pelo, en cuanto a la caída de la grupa. Repito, no es que esté en contra de esta situación, simplemente como médicos veterinarios debemos de integrar y debemos de ver la totalidad de lo que significa esta función y cómo se ha ido modificando para tener hoy en día convivencias que no son sanas para los perros y más ante una condición como tal. Entonces vamos hacia ese viaje. ¿Cómo ha evolucionado la convivencia con los perros? Pues bueno, la elección, la manipulación del hombre en cuanto a las características fenotípicas que se desean en las razas, ¿no? Pues ha surgido estos braquicéfalos. En esta tabla que les presento en la diapositiva, ¿no?, tomada del artículo de Baker y colaboradores, habla de las condiciones que se han presentado en función de tener perros braquicéfalos. Y no únicamente habla, como ven en esta tablita, de desórdenes de vías aéreas, oftalmológicos, ¿sí?, espinales o esqueléticos y dermatológicos, sino también en este artículo, que para las personas que les guste esta parte de perros y gatos pueden consultar, también menciona otro tipo de características que el paciente puede estar manifestando, pero que desafortunadamente la posibilidad de remitirlas pues no radica en una corrección de la enfermedad, sino que la predisposición que existe por la raza es una permanencia de estos problemas. Entonces, bueno, una de las evoluciones que se ha tenido es la cuestión de tener perros más susceptibles. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el SARS-CoV-2? Ahora iremos acercándonos hacia esa parte. Ahora, ¿buena o mala convivencia entre perros y dueños? Pues bueno, ahí está. Por si fuera poco, aparte de estas características que se han ido eligiendo de manera incorrecta en algunas razas y que facilitan la predisposición a enfermedades, y que las convivencias con estos animales inclusive sean mucho más estrechas pero estresantes, porque son pacientes que necesitan una constante ir al veterinario. Son pacientes que es mucho más frecuente las problemáticas que van a estar teniendo a nivel dermatológico, por ejemplo, simplemente por tener los pliegues. Y por supuesto, todos los braquicéfalos tienen esta condición. Entonces,
si los propietarios no saben, no se les informa qué significa el tener este tipo de razas, pues bueno, puede caer en una situación inclusive de abandono. Es impresionante la cantidad de perros que se abandonan todos los días en nuestro país, ¿ok? Y bueno, este acercamiento, esta posibilidad de tener una mayor empatía con un perro que se parece más al humano, porque la historia del por qué los braquicéfalos es súper interesante, y en términos generales, una de las situaciones que sale a la luz en cualquier momento que nosotros busquemos la historia del por qué los braquicéfalos, es un intento porque las personas tengan más empatía por los perros porque se parecen más a ellas. Imagínense, es una situación que va mucho más allá y que los trabajos multidisciplinarios ya involucran hasta psicólogos para los propietarios. Entonces, teniendo esto en consideración, esta posibilidad de ser más empáticos se incrementa. Aparte, son perritos que son más fáciles de tener dentro de casa. Y esa cercanía también se ha estudiado, esta posibilidad de que los propietarios con ciertas condiciones, como la obesidad, también tengan perros obesos. Estos estudios ya tienen tiempo y que se han demostrado, inclusive ha sido uno de los ejes en los cuales nosotros como clínicos de perros y gatos nos hemos intentado introducir a la parte de un mundo, una salud. ¿Por qué? Porque los perros también pueden ser un monitor, una forma de evaluación para las condiciones en humanos, como principalmente la obesidad y, por supuesto, si existe la predisposición genética, la diabetes. ¿Ok? Perfecto. Ahora, teniendo esto como antecedente y entrando a la parte de todo esto y ahora un confinamiento. La información es poder, la información tiene que ser clara, una información que no es llevada de manera adecuada por los medios o por las personas, en este caso como veterinarios, hacia los propietarios, puede originar situaciones tan extremas como la que se vivió en algunas partes del mundo al momento de que se libera la información de que los perros pueden ser y fueron positivos a SARS-CoV-2 o COVID-19. Y entonces empezó un abandono de perros impresionante. Afortunadamente, la velocidad con la que la información hoy en día podemos tener acceso, la posibilidad y la velocidad con la que se está emitiendo, ayudó a poder frenar esta conducta, intentando dar un poco de conocimiento, un poco de luz a esta situación en la que básicamente los propietarios tenían una idea en la que sin angustia, ¿no? ¿Será que mis perritos me puedan infectar? Y bueno, no vamos a entrar en detalles, hemos dado pláticas de esta condición y afortunadamente no existe esta posibilidad. Pero esto es importante que lo tengan como antecedente porque a partir de ahí se crea una situación de rechazo hacia el perro. Muchos que no abandonaron a sus perros los tienen en la azotea, los tienen en el patio o los tienen en el balcón o los llevaron a una pensión. Y entonces estos perritos cambiaron radicalmente la forma como habían estado viviendo. No por el confinamiento, sino por estos cambios inclusive en lugares de vivienda, ¿no? Ahora, buscando información acerca de que si ya existen o no reportes de esta condición, pues bueno, encontramos que en España ya tienen un artículo publicado acerca de cuáles son los efectos del COVID-19, del confinamiento por COVID-19 en las personas y sus mascotas, ¿no? Evaluando esta unión o esta unión humano-animal. Este artículo también es súper interesante, ojalá que lo puedan revisar, y básicamente lo que ellos hicieron es mandaron cuestionarios para poder evaluar en dónde están ahora los perritos viviendo, cómo están viviendo, económicamente, si ha sido más una pérdida económica
con sus animales porque han tenido que invertir más en ellos por alguna condición, y no necesariamente en salud, sino también en juegos, ¿no? Ese enriquecimiento ambiental que se sugiere, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden observar en esta tabla, los tipos de problemas, se investigaron diferentes tipos de problemas a partir de sus cuestionarios, y básicamente se fueron identificando estas problemáticas, qué tan importante están siendo presentes en los perros. Y algunas cosas interesantes con respecto a la salud de los animales. Fue muy frecuente un reporte. En México, por ejemplo, al menos en lo que ha sucedido en el gremio veterinario, es que muchos comentaron que se ha incrementado el trabajo, que durante los primeros 2 meses el trabajo se incrementó. ¿Por qué? Porque las personas ahora tenían una convivencia mucho más cercana con sus mascotas, podían observar mucho mejor si existía alguna problemática que se necesitara atender, empezando con ya tengo atrasadas las vacunas, las desparasitaciones, pero también y principalmente problemas dermatológicos, porque ahora esa cercanía de tienes el animal y ahora pues más tiempo tal vez dentro de casa, esos malos olores que pueden tener algunos perros que tienen problemas dermatológicos pueden ser más evidentes. Esa comezón que antes no era detectada, ahora puede ser detectada porque pasamos más tiempo con él. Esto fue algo positivo para los perros en ese momento porque se pudo identificar algunas problemáticas que habían pasado por alto. Y la mayoría de las veces, desafortunadamente, los propietarios ya llegan con condiciones muy severas de mascotas. Y también en este mismo artículo hicieron preguntas acerca de problemas de comportamiento. Como ustedes pueden ver ahí, de manera muy importante, la evaluación de la agresividad. Y la última columna, ¿sí?, de frente a su mano derecha, pues es importante porque habla de una condición que no estaba presente y que si se enumera en porcentaje en este caso, pues es que sucedió. ¿A qué me refiero? Si la problemática en cualquiera de estas categorías empeoró y hubieron pacientes, como ustedes ven claramente, un porcentaje de pacientes que empeoraron en comportamientos de agresión, comportamientos destructivos, problemas urinarios, problemas en cuanto a que ladren aparentemente sin razón alguna, generación de miedos y, bueno, estas problemáticas también en las que los propietarios salían por un momentito y cuando regresaban, pues el perro ya había hecho destrucción. Entonces, esta cercanía a partir de esta condición ha dado situaciones positivas, pero también situaciones negativas. Y bueno, aquí les presento una imagen de lo que para mí ahora es muy frecuente con la que llegan los pacientes, porque no solamente tenemos una problemática de inicio en cuanto al entendimiento de la finalidad zootécnica del animal. No estamos haciendo las medidas que se necesitan para poder compensar la situación que el perro ya trae por una desvirtualización de su función zootécnica, asociado a predisposición de enfermedades, asociado al confinamiento y ahora asociado a las prácticas, ¿sí?, no solo por el confinamiento, sino por creer que los perros también tienen que desinfectarse porque pueden transmitir la enfermedad. Por eso la diapositiva, por eso el énfasis también en el conocimiento de la información que ya existe para los perritos. Y bueno, esta imagen es algo que estoy viendo cada vez más frecuente porque las personas están desinfectando las patas de sus perros, los pasan por tapetes, les pasan estas toallitas con cualquier cosa que se venda, les ponen geles y bueno, estas úlceras son muy frecuentes, dermatitis por contactos, alergias por contactos, etc. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo mejorar la convivencia del paciente? Pues todo va a depender de que tengas los espacios físicos. El problema es que muchas veces todos los ejercicios que se indican para mejorar las condiciones detectadas en los perros por el confinamiento, pues básicamente son imposibles porque necesitas un espacio específico para eso. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Y esta diapositiva, esta última diapositiva, creo que dentro de toda esta situación es una opción que debería tal vez de aplicarse, es una opción
Este artículo que se referencia aquí de Tuxpan, ellos generaron un test para identificar la personalidad del perro, teniendo en cuenta, por supuesto, lo que ya está reportado en la psicología de humanos. Ellos se basan en técnicas que se utilizan en humanos para identificar personalidades y lo aplican al caso de los perros. 5 tipos de personalidades detectadas en humano, 4 ubicadas en perros. Es muy bonito este artículo y tiene una gran cantidad de información y es el que trae a la mesa este test llamado Vidopet y que puede y permite hacer un perfil inicial del perro para poder entender algunas condiciones que se pueden presentar a través de este tipo de situaciones que estamos viviendo actualmente y cómo podríamos intervenir. Y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad, una disculpa por la rapidez en cuanto a la plática. La reflexión muchas veces es necesaria al inicio, al final o al intermedio de los procesos. Como una reflexión para mí al final de esta plática es el respeto que debe de existir hacia los animales, pero sin un conocimiento de cómo se deben de respetar, esto es prácticamente imposible, puesto que nosotros vamos a pensar que estamos respetando a nuestra mascota, dándole muchísimo amor, cuando por no conocer cómo se deben de tratar a estos animalitos de acuerdo a su condición y a su finalidad, pues les estamos dando lo inverso. Muchas gracias.